sean al podcast Derivaciones, donde se escuchan y se transforman las ideas. Vamos a comenzar. Todo hombre debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a contemplar el paso de los triunfadores. Tomás Alva Edison. Hola, ¿qué tal? Buen día, por acá Don Pisador transmitiendo a su podcast Derivaciones. Seguimos con este ejercicio de expresión, con esta pequeña aventura digital. Hoy vamos a platicar acerca del emprendimiento, que como palabra está tan de moda, tan en boga, tan en boca de todos, y que como concepto en realidad ya tiene varios años. Quizá ahora que somos un poquito más contemplativos acerca de nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta. Es un hecho de que en México, en un país como el nuestro, donde hemos estado pasando de crisis en crisis, inclusive la del famoso grupo musical Chicoche y la Crisis, que precisamente parecería que es algo gracioso. Y bueno, sí es algo gracioso, pero a la vez triste, porque precisamente ese nombre fue derivado de esa moda que traía todo mundo de denominar crisis a lo que se estaba viviendo. Sin embargo, analizando el contexto histórico en que se da aquellos tiempos de López Portillo, cuando se empieza a popularizar este concepto de crisis entre la población, básicamente como que era una forma de sintetizar todo lo que era la carestía, la inflación, la devaluación, etc. Todos esos conceptos económicos que ahora manejamos con cierta fluidez, pero que en aquel tiempo, derivados del nivel educativo con el que se vivía a principios de los 80s, no todo el mundo podía familiarizarse con términos como tasas de interés, inflación, valor presente, por lo que se definía como crisis. Luego entonces nos empezamos a dar cuenta que México era muy vulnerable y que vivíamos de crisis en crisis, cuando en realidad lo que estábamos viviendo era la misma crisis de inflación que de repente se batía por la oferta y la demanda del momento, o porque algún político acaparaba el huevo o el tomate. Pero se juraba que se acababa una crisis y se entraba en otra. Cada vez el costo de la vida iba aumentando. Recuerdo haber escuchado ese término en mi infancia. Muchas veces llegué a preguntarme si ya habíamos salido de esa crisis que conocí en mi infancia. Nunca recibí una respuesta satisfactoria, quizá porque en realidad nadie lo sabía o simplemente se esperaba que ya hubiera terminado. A veces hay que ser optimista. Esos momentos que la población definía como crisis en realidad eran mini crisis, o más bien, si nos vamos a la etimología de la palabra, pues serían en realidad momentos de crisis. ¿Cómo podríamos decir que se sale de una crisis económicamente? Bueno, cuando las tasas de interés bancarias bajan, porque para salir de la crisis se tuvieron que incrementar las tasas de interés. Para mí siempre es agradable jugar con estos términos, tratar de entender y de alguna forma invadir un determinado campo de conocimiento para poder entender la realidad, derivarlos en un tema con mayor entendimiento o al menos poder reírnos y reflexionar un poco con ello. Ahora está muy de moda la palabra emprendimiento, sin embargo en realidad no está nueva. En México siempre ha existido esta insuficiencia monetaria que termina motivando. Esa es la razón por la que comentaba este contexto histórico económico. Siempre ha tenido esta necesidad de un dinerito extra. Los salarios en el país nunca han sido muy altos y no somos precisamente los mejores pagados. Nunca falta quien ponía un changarro de antojitos o tacos, o quien vendía algún producto de catálogo para completar su salario o bien vivir de ello. El mexicano siempre se ha dado, pues de alguna manera como natural, el ser emprendedor, orillado por la necesidad. Ahora mencionan mucho que el espíritu emprendedor es creativo y está lleno de buena vibra y de crecimiento. Pues al que le funcione eso, vale. Pero siendo honestos hay que entender nuestra realidad como país. El emprendimiento se da por necesidad. El emprendimiento tiene su origen en la carencia de fondos y en cómo hacerse de ellos. Hay que tocar puertas, buscarle. Normalmente para emprender no se tiene el dinero. Muchas personas creen que cuando se tiene dinero se debe gastar en placeres o entretenimiento. Y realmente no invierten, hasta que les da la comezón de la necesidad económica. Entonces buscando y buscando se empieza a vender algo, lo cual obviamente es aprovechado por muchas empresas de estas de catálogo para que vendan sus productos, digamos que sin inversión o sin tanta inversión. Con una inversión mínima puedes empezar a rascarle por ahí algunos pesos. De lo que quiero hablarles hoy no es de catálogos, sino del emprendimiento más avanzado, llamémosle así. Este emprendimiento donde te gastas un dinero y a cambio esperas obtener al menos más dinero de lo que ganarías vendiendo catálogos. Quiero aclarar que no estoy en contra de la venta por catálogo. Es algo que ayuda y ha ayudado durante mucho tiempo a la sociedad mexicana. Sin embargo, también es una realidad que ahí las ganancias se las llevan las empresas que distribuyen el catálogo. Entonces habría que empezar a pensar en superar esa etapa.
Claro que si se quiere seguir vendiendo por catálogo, yo no le quito esa intención a nadie. Pero yo preferiría, digo, a nivel personal obviamente, preferiría que si vendo un catálogo de jabones, mejor fabricar mis jabones. Y quizá habría más trabajo físico, es verdad, pero el margen de utilidad va a ser superior. Entonces es un hecho que la búsqueda económica por encontrar un nuevo horizonte no es algo fácil. La inversión en capacitación propia, en este caso, pues es también pequeña porque los emprendimientos en realidad son pequeños, a veces propios de la familia. Es entender y de alguna forma direccionar la realización de un proceso, de un producto para obtener mayor utilidad. En ocasiones ni siquiera hay que capacitarnos. A veces ya estamos capacitados, a veces en nuestro trabajo ya hacemos una cierta función que podemos repetir a nivel personal en casa. Entonces eso sería una buena opción de emprendimiento. Y si no hay más ideas, pues también está la clásica, que es la que tiende a ser muy popular. Porque mucha gente lo sabemos hacer, me encuentro entre ellos, que si somos buenos cocinando o haciendo algún platillo en especial, es un producto al que se le invierte poco en materiales o insumos, y se obtiene un platillo que deja buenos dividendos. La comida tiene un margen de utilidad bastante elevado, entonces es un hecho que la comida es una buena opción. Sin embargo, no todo es comida ni todos sabemos cocinar, pero sí es un hecho que todos sabemos hacer alguna cosa. Digo, los que sabemos. Ahí también habría que ser muy honesto respecto a lo que sabes hacer y a lo que no. Pero si tú sabes hacer algo, la idea es que seas un experto. A lo mejor yo sé hacer algo que todos saben hacer, pero nadie lo hace tan bien como yo. Eso es lo que yo puedo vender, mi talento. Aunque mi talento no siempre se va a poder realizar con mis dos manitas. A veces habrá que invertir en algún tipo de equipo para poder vender y obtener a través de un emprendimiento algún ingreso. Les voy a contar así rápidamente mi historia. No presumo de tener un emprendimiento o al menos uno muy rentable, aunque por un tiempo sí lo fue, pero definitivamente lo tuve que dejar a raíz de que me enfermé de COVID. Les hablo que durante un tiempo estuve haciendo fumigaciones, ese tiempo fue por más de 10 años. Para la fumigación sí se requiere equipo, que tampoco es barato, pero tuve la oportunidad de poderlo adquirir, y el margen de utilidad es bastante bueno, especialmente porque yo ya sabía hacerlo. Fumigar no es una cuestión que sea sencilla, al menos en capacitación, por eso del uso de los químicos especializados, la protección durante el proceso, los métodos de ataque, etc. Yo sabía hacerlo porque durante algún tiempo lo realicé dentro de la empresa donde laboro, entonces para mí fue muy transparente, solamente tuve que adquirir los equipos y seguir haciendo lo que ya sabía hacer. Me fue muy bien durante un buen tiempo. Me gusta comentar al respecto porque para mi caso en especial se dio de manera muy natural. Yo creo que el emprendimiento debería ser así. Desde mi punto de vista, una cuestión muy natural. No siempre todos van a saber hacer o ser expertos en el área en la que quieren emprender, pero si tú te capacitas primero respecto a lo que quieres hacer, pues ya cuando empieces a realizar tu actividad te vas a dar cuenta que es algo natural, que es algo que disfrutas realmente. Creo firmemente en esta cuestión, que también está muy de moda, que dice que cuando haces lo que te gusta en realidad no trabajas. Todos tenemos un trabajo, ojalá que a todos nos gustara, sencillamente no, a todos no nos gusta. Ahora que si voy a emprender algo, pues que sea porque me gusta, porque eso lo estoy decidiendo yo. No me contraté a mí mismo para hacer un trabajo que no me gusta, lo cual me recuerda otra frase: si el trabajo fuera agradable, no pagarían por hacerlo. Insisto en esto de que te guste el área del emprendimiento porque de una manera u otra vas a vender tu producto o alquilar tu trabajo o servicio, y mejor que sea algo que te agrade, algo que te guste, algo que disfrutes, no como las empresas donde te pagan por hacer algo que quizá no sea de tu agrado. Es decir, cuando vas y te contratas en una empresa que a cambio de percibir un salario o un sueldo, al final pues termina siendo un alquiler, es decir, te alquilas. Hay gente a la que le ofende la frase o la palabra, pero es que las palabras para eso son, para señalar, para soslayar, para mostrar una realidad. Si esa realidad a alguien le ofende, bueno, pues desgraciadamente las palabras están ahí. Lo puedes tomar o lo puedes ignorar, pero no cambia nada. Cuando uno se alquila para realizar una función, un trabajo, recibes una percepción económica a cambio y te sientes como obligado a realizarlo, ya sea que lo disfrutes o no, simplemente lo tienes que hacer porque te contrataste para ello. Pero cuando estás pensando en realizar un emprendimiento, creo yo, deberías de hacer algo que te agrade, algo con lo que te sientas al menos satisfecho. Justo es que te dé una satisfacción. El salario no está solamente integrado por la percepción económica, el salario también tiene mucho que ver con la satisfacción personal de realizar las cosas. Usted pregúntele a un médico cómo se siente una vez que su paciente sale del hospital, y créame que le va a decir que es parte integral de su salario. Es una parte que se percibe, que se siente, no de manera económica, sino que se percibe en el espíritu, en el alma. Un soldador, un herrero, cuando realiza una protección y la entrega, y la instala, y la ve, también se nota cuando le gusta su trabajo. La herrería,
Todo estos oficios acompañan a la casa, las enaltecen, hace que se vean bien. O sea, es una satisfacción que va sumada a la cuestión económica. Entonces el emprendimiento tendría que ser de esta manera, porque a fin de cuentas es algo voluntario que yo estoy realizando. Obviamente, para obtener un beneficio extra, pues lo tengo que hacer bien. Recordar que lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, nadie me está obligando. Ahora que si no es así, es decir, si mi emprendimiento ya me es rentable pero no me gusta, pues allá sí habría que validar si esa renta económica vale la satisfacción, o bien en su defecto también hay muchos planes de acción, como decir, yo solamente necesito obtener esta renta para poder comprar o invertir en un equipo donde pueda hacer algo que a mí me gusta y me satisface. En fin, que la capacidad subjetiva de la realización va más allá del dinero, va más allá del estatus. Simplemente es esa satisfacción personal que solo, simple y sencillamente te hace sentir bien. Don Pisador, su servidor, además de la fumigación, también hago instalaciones de cámaras de seguridad. Me gusta ayudar a mis amigos y mis compañeros cuando tienen algún problema con sus equipos de cómputo, porque es algo que definitivamente disfruto. Ni qué decir cuando instalo una distro de Linux para alguien que convencí que ese equipo viejo que tiene en su casa todavía tiene vida. Es algo que definitivamente me hace sentir bien. Quizá desgraciadamente no todos tengan esa oportunidad de obtener satisfacción a través de su trabajo. Pero si ya voy a hacer un emprendimiento, lo ideal es eso, obtener una satisfacción personal además de la monetaria. Soy Don Pisador, a través del podcast Derivaciones, y los invito a que emprendan. Emprendan con gusto, emprendan con entusiasmo y emprendan bien. Me despido de ustedes esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. Esto es todo por ahora. Nos veremos pronto, con más temas y más derivaciones.